Buenos días, pues es un gusto el estar aquí nuevamente eh, en este nuevo estudio que vamos a tener. Pues bueno, ahorita en un momento comenzamos y pues bueno, nuestro estudio pues para que nos preparemos, para que ahora sí que tomemos notas, ¿no? Podamos, lo que más nos llene, lo que más Dios nos habla en nuestra vida, es un tiempo maravilloso para ponernos en el sentido del conocimiento, ponernos a cuentas con nuestro Dios, ¿no? Y es un curso tan hermoso porque saben que de esto determina toda nuestra vida como cristianos, toda nuestra vida como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente queremos transformar nuestra vida, es a través de cambiar nuestras actitudes. Y el cambiar nuestras actitudes cambia nuestra vida. Entonces, pues bueno, les damos la bienvenida a todos. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí. Ahorita Alberto tuvo que hacer unas cosas, pero en un rato llega. Y pues bueno, vamos a comenzar con una oración y pues gracias a Dios está aquí ya con nosotros Yevir, está Gerardo y pues bueno, comenzamos. Vamos a orar y a pedirle a Dios que tome este tiempo en sus manos y que quite todo impedimento, que podamos nosotros el poder oír como Dios quiere que oigamos, que veamos aún en nuestras palabras solamente el que no nos vemos, pero el ver implica cuando uno lee, tú puedes ver lo que Dios quiere y lo que Dios está hablando a tu vida y lo escuchas a través de tus oídos. Es impresionante, porque recuerden que cuando Job a través de todas las tribulaciones, de todas las angustias que él tuvo, sus actitudes fueron totalmente diferentes y fue lo que cambió su vida, fue lo que transformó su vida y fue lo que Dios le bendijo a futuro, ¿no? Entonces, cuando él cambia esa actitud de renegar cuando la esposa le decía, y él cambió esa actitud, más dicho, no la cambió, él tenía muy claro qué actitud tenía que tener y empezó a darle gracias en todo, no renegó de su Dios. Y el tener esa actitud lo hizo que lo viera, porque dicen en los últimos capítulos que dice, yo te oía de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Este es el propósito principal de cada enseñanza que estamos dando, que nuestros ojos sean abiertos, que podamos ver a Jesús en nuestras vidas, que podamos cambiar, transformar las vidas de las personas a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, pues bueno, vamos a orar y pedirle a Jesús que quite todo impedimento de nuestras vidas. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Muchas gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias, Padre, porque es otro día más de poder crecer espiritualmente, de poder crecer y conocer en esta tierra lo que tú tienes para nosotros, Señor. Porque allá vamos a ser perfectos, allá vamos a ser como tú, Jesús. Y ahora, en este tiempo, Señor, por eso, Señor, tú quieres que maduremos y las actitudes es a través de la madurez. Cuesta mucho trabajo, Señor, pero en este día, a cada uno de los que están oyendo, a cada uno de los que estamos aquí, abre nuestros ojos, Señor.
Abre nuestro corazón, Padre, abre nuestros oídos, abre, Señor Jesucristo, nuestro entendimiento, Padre. Que el día de hoy podamos comprender realmente lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Que si hay algo que tenemos que cambiar, que seas tú obrando en nuestras vidas. Solamente tú, porque tú eres un Dios verdadero, un Dios justo, un Dios grande y misericordioso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas, muchas gracias, Señor. Amén. Pues bueno, ahora vamos a empezar el por qué no podemos cambiar. Miren, a veces queremos cambiar nuestras actitudes, ¿no? A veces nos airamos, a veces mentimos a los seres queridos que amamos, ¿no? Y queremos cambiar, pero decimos, ahora sí no voy a mentir toda esta semana y nos ponemos metas, ¿no? Y es como como la olla express, ¿no? Que uno la tapa y hasta que explota. Bueno, cuando nosotros queremos cambiar nosotros en nuestra carne, eso es lo que pasa. Miren, es casi imposible encontrar una mariposa que siga arrastrándose por ramas sin troncos, comiendo hojas como cuando era oruga. ¿Qué es esa metamorfosis? Todo mundo lo supimos en la primaria, en la secundaria. Se nos habló de ese tema de la metamorfosis. Cuando es un gusano feo, cuando es un gusano que se arrastra y esa oruga se hace una preciosa mariposa. Hay muchísimos cristianos que han sido transformados y sin embargo no muestran cambios visibles en su comportamiento y eso no es correcto. ¿Por qué aquellos que han sido cambiados tan radicalmente siguen actuando como antes? ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, porque queremos y pareciera que pensamos que podemos lograrlo, pero no es así. ¿Qué son las actitudes? Miren, las actitudes determinan todo para tu vida. ¿No te ha pasado? O un vecino, o un amigo, o un conocido. Y sabes que sus actitudes son groseras, son muy horribles, lo sabes. Y la gente lo sabe y dice, ese es el cristianismo, no lo quiero. Miren, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vida transformada, fíjense, es el resultado que se espera de un cristiano. Todo mundo queremos que todos sean perfectos, ¿no? Pero eso no es correcto. Nosotros debemos de darnos cuenta que nosotros debemos de transformar nuestra vida, pero a través de la palabra de Jesús, a través de lo que nosotros queremos ser diferentes. Y el cambio de actitudes es exactamente la clave para lograr esto. Miren, todo comienza en la mente. Si nosotros cambiamos algo en nuestra carne, pero nuestra mente es lo contrario, no va a haber un cambio totalmente. Por eso debemos de tener bien en cuenta que nuestra vida no depende de nosotros, sino depende de lo que Él quiere. Hay tres tipos de cambios. Y el primero Ok, son tres los tipos de cambios que hay.
Y esto le toca a Gerardo. Adelante, Gerardo. Hay tres tipos de cambios: el posicional, el permanente y el progresivo. El posicional ocurre al momento en que confiamos en Cristo para el perdón de nuestros pecados. En este instante pasamos de muerte a vida. Justificación es una palabra legal que describe un cambio en nuestra posición delante de Dios y que culmina en el momento en que ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice que nosotros fuimos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de esta fe tenemos entrada para con Dios por medio de Cristo, obviamente. Entonces, aquí nos habla de una posición. Por ejemplo, nosotros estábamos en tinieblas y Dios ya nos cambió de posición, nos trajo a la luz por medio de Jesucristo. En primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. O sea, todo tiene un propósito para con Dios. Imagínate que de verdad que yo digo somos, o sea, en la posición que Dios nos puso es realmente grande. Nos puso como reyes, nos puso como sacerdotes, nos puso como príncipes también. Nos llevó de un pueblo que no éramos en lo absolutamente nada y nos pone una posición, no solamente una posición así como de sirviente, aunque, bueno, no vamos a entrar en todo el tema, pero nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y la verdad, a mí cada que hablo de esto, se me pone chinita la piel porque digo, en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta la posición en la que nos ha puesto Dios, la posición que nos ha puesto Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros éramos enemigos de Dios y nos puso, por medio de la cruz, nos puso ahora en otra posición de una enemistad a una amistad para con Él, para una amistad con su Hijo Jesucristo, para una amistad con su Espíritu Santo. Y esto nos lo habla en Romanos 5:10. Y dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados somos salvos por su vida. O sea, ya nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Dios nada tiene que ver con el pecado, es 100% santo. Y nosotros como pecadores, éramos pecadores, o somos, todavía pecamos, pero Dios nos cambió a otro lugar. Lo veíamos el lunes, ¿no? Que ahora ya somos soldados de Él, nos tomó como soldados, como su ejército, nos llamó a esa posición de ser santos. Y también nos ha dado una posición de muerte a vida. Hay mucho de esto, la posición que Él, de donde Él nos ha puesto. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora dice primera de Juan 5:14, que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Dice que el que no ama a su hermano permanece en la muerte, ¿verdad? Pero a todos los que hemos creído en Jesús, a todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, a todos los que le hemos abierto la puerta de a nuestro Señor Jesucristo, la puerta de nuestro corazón a Jesucristo, ya tenemos otra posición. Tenemos que creérnosla, no tenemos que confiar en nuestras emociones o en nuestros inestables sentimientos, sino creer por fe que ya tenemos una posición delante de Dios.
Siguiente punto. Hola, buen día, buen día. Gracias a todos por sus oraciones y por todo lo que estuvieron apoyándonos con lo de mi papá. Ya estamos por aquí otra vez. Es un gusto estar con ustedes. Y a mí me toca precisamente, que dice, un cambio permanente espera a los cristianos cuando duermen en el Señor o cuando mueren. Solamente de esta manera podemos tener ese cambio permanente. Mi papá ya lo alcanzó, gracias a Dios, ya alcanzó ese cambio permanente, ya está durmiendo en el Señor. La glorificación se refiere al intercambio que hará entre nuestros viejos cuerpos y los nuevos, que estarán libres de enfermedad, de corrupción y de muerte. Esto que acaba de pasar con mi papá, pues era muy difícil que saliera también del hospital con toda la condición que él tenía, pero iba a estar batallando mucho con enfermedad, con muchos padecimientos, y Dios en su soberanía pues decidió que fuera mejor llevado ante él, ante su presencia, y es lo que todos esperamos. Pero si queremos tener un cambio permanente aquí en la tierra, no lo vamos a tener. Tenemos que ir cada día haciendo esos cambios, esas modificaciones, irnos transformando, ir transformando nuestra mente, renovándola, como dice su palabra. Y aquí, como nos habla en 1 Corintios 15, 50 al 51, nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mi papá alcanzó a estar en la primera opción, en los que están dormidos en el Señor, pero no todos dormiremos. Pero algo que sí es muy, muy específico que nos habla aquí la palabra es que todos seremos transformados. Todos llegaremos a tener esa transformación. No quedaremos aquí en la tierra para siempre. Vendrá esa transformación y ese cambio permanente, pero cuando estemos con el Señor. Siguiente punto. Efectivamente, esa es la esperanza bienaventurada que tenemos. Este es el segundo cambio. El tercer cambio es el cambio progresivo. Este es el tipo de cambio que debe estar realizándose en cada cristiano. Es la transformación progresiva que comienza al momento de recibir a Jesús y continúa hasta el día que muere. El anhelo de Dios es que los creyentes desarrollemos el carácter de Cristo. Y por eso es que muchos no ven cambios radicales en su vida después de que reciben a Cristo. Hace muchos años en el Cerezo de Acapulco, fue por ahí de 1996, me acuerdo, fuimos Jaime, Adolfo, y otros más, entramos allí, hicimos un evento, Jaime compartió su testimonio y pues yo me fui hacia los que estaban así como que pues lejos, ¿no? Para ver si podían oír. Y sí, estaban pues con las bocinas y se oía en toda la cárcel se oía lo que estaba hablando Jaime. Entonces fui con uno que estaba así con cara de pocos amigos, apartado de la carpa que se había puesto y como que pues estaba en su rollo. Entonces ya llegué, lo saludé y le empecé a hacer pues plática en lo que estábamos oyendo, lo que hablaba Jaime. Y ya cuando Jaime acabó, pues hizo la invitación para recibir a Cristo. Y yo pues le dije a este hombre, ¿quieres tú recibir a Cristo? Y me dijo, ¿para qué si no sirve de nada? He hecho esa oración 20 veces,
Los que vienen aquí siempre nos dicen que la hagamos, la he hecho en la celda, en el patio, la he hecho un montón de veces y no pasa nada. Yo tenía la esperanza de que haciendo esa oración cambiaría, pero pues la verdad sigo siendo el mismo, sigo teniendo los mismos vicios, sigo con todo. A mí me sorprendió mucho, pero yo he tenido claro desde el principio que una cosa es la salvación, cuando uno recibe a Cristo, y otra cosa es la conversión, que es el proceso. En el libro de Hechos vemos este binomio, este dúo, y la gente creyó y se convirtió, creyó y se convirtió, creyó y se convirtió, porque la salvación se obtiene en un instante, pero la conversión toma toda la vida y es un proceso. Y ese proceso inicia cuando empezamos a recibir la palabra de Dios, empezamos a leer la Biblia, empezamos a orar, empezamos a esforzarnos en la gracia para poner en práctica la palabra de Dios. Entonces le pregunté, ok, has recibido a Cristo más de 20 veces, cuéntame, ¿te congregas en la iglesia? Aquí me dijo, no, nunca te has congregado. Me dijo, no, pues yo he entendido que pues recibes a Cristo y ya todo debería cambiar y ya no necesitas nada más. Y le dije, mira, lamento informarte que no es así. Recibir a Cristo, tú ya eres salvo, pero el cambio y la transformación no vienen con una oración. El cambio y la transformación no son ni automáticos ni son mágicos. Por eso es que yo no creo ni en los retiros, ni en los encuentros, ni en los posencuentros y reencuentros y quién sabe qué tanta cosa que son, nada más es un vil negocio sucio, en donde le prometen a la gente que si viene a ese retiro espiritual va a cambiar y su vida va a ser transformada. Espérame tantito, es como si tú tienes un hijo y lo das a luz y lo llevas a un retiro y después de 3 o 4 días del retiro, tu hijo ya va a venir como un adolescente. Si tú le ofrecieras eso a cualquier persona que acaba de tener un bebé, se burlaría de ti. Diría, oye, estás loco, ¿cómo se te ocurre que mi bebé que apenas nació, que tiene días, por ir a un retiro y que le pongan las manos y que oren y que la oración más ungida del mundo y que ahora sí hagan todo lo que hacen, porque hacen unos shows impresionantes, ¿no? Y que volviendo de ese retiro, de ese encuentro, mi hijo ya va a ser adolescente, pues la verdad sería el peor negocio del mundo, pero espiritualmente mucha gente se lo cree. Por eso hay tanta gente lastimada, tanta gente desilusionada, no por Dios, sino por los líderes que les dan falsas expectativas, que les dan promesas falsas. La verdad es que la transformación, el cambio del carácter, el cambio de la vida, toma no meses ni años, toma toda la vida. Nunca vamos a dejar de cambiar y de ser transformados. Yo una vez escuché esto y me lo apropié para mí. No soy ni la sombra de lo que debería ser, porque nuestra meta es llegar a ser como Jesús, como dice aquí Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios es que lleguemos a ser como Jesús en pensamiento, en carácter, en conducta, en obra. Y eso jamás lo vamos a lograr. El mismo Pablo al final de sus días dijo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y entonces esta frase que yo se la oí a alguien más, yo la tomé como mía. Ojalá y la puedas tomar como tuya.
no tiene derechos reservados, nadie le puede poner copyright a la palabra de Dios. Y este hombre dijo, no soy ni la sombra de lo que debería ser, pero le doy tantas gracias a Dios de que no soy ni la sombra de lo que era hace 3, 5, 10 años. La verdad es que cada año debemos cambiar, cada año debemos mejorar, cada año debemos ser mejores que el año pasado, cada año debemos ir avanzando, ir mejorando, ir cambiando, cada año debemos ser mejores. Si todos los días, cada día del año, trabajamos para que nuestra vida sea cambiada. Y mucho de eso tiene que ver con las actitudes, por eso es que estamos hablando acerca de esto. Pero vamos a examinar un poco más Romanos 8, 28 al 29. Todo obra para bien, no para todos. Dios obra para que todas las cosas sean para el bien de los que somos llamados. Pero ¿cuál es ese bien? ¿Cuál es ese bien? ¿Y qué significa a los que conforme a su propósito son llamados? La promesa de Dios de que todas las cosas ayudan para bien no es para que todos o para los que conforme a su propósito son llamados. Es para todos aquellos que creen en Jesús y saben que el plan de Dios es que sean transformados a la imagen de Jesús en mente, alma y conducta. Miren, recuerdo hace poco, hace unos años, más bien dicho, como 18, 19 años, nos habían invitado a una boda. Y pues éramos ahora sí que uno de los invitados que pues teníamos que estar, porque pues bueno, Alberto con Jaime estaban al frente de lo que era todo la Fundación Emanuel. Entonces, pues bueno, uno de los líderes, uno de los misioneros que estaban en el estado, pues su hijo se casaba. Entonces, pues bueno, nos invitaron, ¿no? Y pues yo quiero, tú eres parte de mí, le dijo, bueno, su hijo, ¿no? Nos dijo muy lindos y todo. Y mis hijos, los gemelitos, tenían casi como 9 meses para el año. Y yo le dije a Alberto, ¿sabes qué? En ese tiempo yo estaba un poco muy tensa porque se habían diagnosticado a mis gemelos con insuficiencia respiratoria, el asma. Entonces, cualquier cosa que ellos los llevara así y un aire, se me decaían así terrible. Y eran nebulizaciones, no paraba de hacer nebulizaciones y luego gemelos. Terrible. Entonces ya no la había, ahora sí que no la veía venir, ¿no? Y cuando dice Alberto, vamos a ir a la boda, y el lugar donde vamos a ir, era la boda, era muy frío, es un lugar frío. Y yo le dije, ¿sabes qué? No quiero ir. Me dijo, ¿cómo crees? No podemos tener ese lujo de decir no quiero ir, me dijo. Vamos a ir. Le dije, pero hagan de cuenta, no dije nada. Pero más que eso, dije, voy a poner el pretexto. Mis hijos estaban bien. Y la verdad, yo quería poner un pretexto porque dentro de mí sabía que no teníamos que ir. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Es que los niños se me enferman mucho. Y la única que sufre soy yo porque todo el mundo se va, todo el mundo me los cargaba. Pero ya en la noche me los dejaban todos gripientos, o sea, y era la que sufría yo porque o me le pegaba la gripa a uno, o un niño lo besaba, o X o Y. Entonces yo ya estaba cansada, la verdad. Yo dije, ¿sabes qué? Yo soy la única que no duermo, soy la única que me siento mal y no se vale, Alberto, le comenté. Me dijo, pues vamos a ir. Le dije, no vamos a ir, mis hijos no van a ir. Y me dijo, bueno, me dijo, entonces me voy con ellos.
Le dije, si ese es lo que no quiero que vayan ellos. Me dijo, pues vamos a ir o me los llevo. Así me dijo, ¿eh? Y lloré y algo más grande en mi corazón me decía, no vayan. De verdad, miren, yo no les puedo explicar. ¿Por qué les digo esto? Porque todo obra para bien. Y yo decía, es que no, algo pasa. Y oré y le dije, Señor, si algo va a pasar, no lo permitas. No lo permitas, por favor. Quita esa necedad en Alberto que no está mirando lo que yo estoy viendo. Algo dentro de mí. Y yo le dije, mira, todo mundo puede cancelar. Y me dijo, no, no es cierto. Le dije, ¿cómo no? Te canceló fulano de tal y es una persona importante. Te canceló y empecé. Y tú no puedes cancelar, le dije, cancela Alberto, siento que no debemos de ir. Bueno, no sé qué pasó. Yo estaba molesta y como siempre, ¿verdad? Uno se duerme molesto y me dormí. Pero eran las 6 de la mañana y él dijo, ¿sabes qué? De verdad, así, ese cambio, ¿sabes qué? Voy a hablarle que no voy a ir. Y yo dije, gracias, Señor. Miren, créanme lo que no lo creía. Dije, todavía me asomé en mi cuarto, dije, a ver si me está, choreando, ¿no? O sea, me está diciendo lo cierto y marca y le dice, mira qué pena me da, los hijos están delicados y pues como es al aire libre en un jardín, pues no vamos a poder ir. No, no te preocupes, bla, 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 y todo. En la noche, todo normal. Y de verdad que yo decía, gracias Dios, gracias porque de algo nos libraste, pero yo nunca en mi vida me imaginé que fuera tan grave de lo que nos libró. Nunca, nunca, pero yo le daba gracias a Dios, no saben, estaba contenta porque decía, libraste que mis hijos se me pusieran enfermos. Yo pensaba que era eso, que se me iban a poner enfermos. Y recibo una llamada de Jaime, de Chela, y pues Chelita me habla y me dice, Blanquita, ¿cómo estás? Bien, y se pone a llorar. Y yo dije, ¿y ahora qué pasó? Porque pues yo estaba cotorreando y de repente, ups, me quedé callada y me dijo, no sabes cuántas gracias le doy. Ah, no, lo primero que me dijo nunca se me olvidó, esta sí fue una boda inolvidable. Y yo todavía bromeando le dije, ¿a poco estuvo increíble? Te la pasaste padrísimo. Y fue cuando se puso a llorar y me dijo, no sabes cómo le doy gracias a Dios porque no fueron. Y llore estaba, no sabes, me dijo, me duele mucho por los afectados, pero no sabes cómo le doy gracias a Dios que ustedes no fueron. En su mesa, me dijo, estaba familia Acevedo ahí, estaba sola esa mesa. Se oyó un relámpago, como relámpago, un árbol gigante se tronó, o sea, ¡frax! Y cayó encima de toda la carpa. Mató a una persona, quedó lisiada una persona, pero cayó encima de la mesa donde íbamos a estar nosotros. Miren, a veces las cosas nos ayudan y pensamos que no. Cuando Dios no sientas paz, no lo hagas, no insistas. Mejor para. Porque si yo no hubiera orado, yo hubiera dicho, ok, me sujeto, ¿no? Como buena mujer, me sujeto, vamos, no estuviéramos aquí para platicarles, porque era en la mesa que nosotros estábamos, cayó el árbol gigante, pero lamentablemente me dijo, personas lesionadas, fue una tragedia, me dijo, llorando me dijo. Y me duele la gente, me dice, no quiero decir que estoy alegre, me dijo, pero ustedes no fueron. Por eso, la promesa de Dios de que todas las cosas nos van a ayudar para bien no es para todos, es para los que conforme su propósito somos llamados. Así que cada vez que pase algo, esta actitud, cámbiala. Gracias, Señor. Yo no sé de qué me estás privando, qué problema, qué situación, qué accidente, no lo sé, pero te doy gracias. Esa debe de ser nuestra actitud de darle gracias a Dios en todo. Gracias. Gerardo. Todo obra para bien y no para todos.
la idea de Dios es que en cuanto a nuestro bien, es hacer que todas las circunstancias de la vida nos moldeen a la imagen de su Hijo. Ser semejante a Jesús es pensar como Jesús, sentir como Jesús y comportarnos como Jesús. Sin embargo, nosotros podemos decidir si queremos cooperar con Él en el proceso. Podemos permitir que las circunstancias de la vida nos fortalezcan o nos destruyan. El factor determinante es nuestra actitud. Bueno, todos sabemos de que, o hemos escuchado en alguna ocasión, de que los problemas o las situaciones difíciles son las que nos transforman. Y a veces no entendemos cuando somos llamados por qué suceden cosas cuando uno dice me estoy portando bien, he tratado de caminar con Cristo, pero siguen sucediendo problemas e incluso problemas externos, pero también puede ser problemas externos, como el ejemplo que ponía Beto de este joven que decía, pues sí, yo hago la oración y nada ocurre, ¿no? A mí me ocurrió porque también recibí a Cristo decenas de veces, ¿no? Y yo decía, no ocurre nada, ¿no? Pero pues nada más iba 2 veces a la congregación, pero no me preocupaba por leer la Biblia, no me preocupaba por orar, como que quería que de una manera mágica todo sucediera, ¿no? Entonces, Jesús no actúa así. Jesús no es la manera como hace su obra en cada uno de nosotros. La mayor parte de las transformaciones o lo que Dios ha hecho en mi vida personal y como matrimonio y como papá y como trabajador, creo que las ha hecho en circunstancias desfavorables. Últimamente, pues me he dado cuenta que, bueno, no últimamente, sino que me refiero que he meditado más en esto, que debemos de cambiar no tanto porque estoy padeciendo, porque tengo algún padecimiento o porque tengo algún problema, sino cuando también estoy en circunstancias bien, creo que por agradecimiento a Cristo y por amor a Cristo, y yo lo pienso de esta manera, y por no lastimar el corazón de Dios, creo que es una actitud de cambiar, pero todo obra para bien, y dice aquí no es para todos, precisamente no es para todos. Hay gente que tal vez no ha sido llamada y no va a tomar las situaciones difíciles ni las situaciones cómodas como que vienen de parte de Dios. El ser semejante a Jesús dice que es pensar como Jesús. La palabra de Dios nos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Ahora, la transformación al carácter de Cristo con frecuencia es muy áspero y muy difícil. No es cómodo, no es fácil y por lo regular exige penosos sacrificios, pero es el único camino seguro al Padre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino. Por eso Él nos dice que debemos de entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, porque amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y esto pues nos habla de situaciones adversas, ¿no? La única manera en que podemos subir una montaña es ejercitando nuestros músculos. La única manera de poder
llegar al Padre, y me refiero a una comunión y a tener una verdadera transformación, es nuestra actitud. Por ejemplo, yo no puedo dormir en la noche en ocasiones, no sé, desde muy joven, y a veces ya cuando acuerdo ya se me fue el sueño. Anteriormente, mi actitud era de estarme dando vueltas en la cama, molesto, enojado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la transformación que Dios ha hecho en mí es que la actitud que tomo ahora, pues siempre me pongo a leer o a memorizar algo o a orar, y ya por lo menos digo, si me da sueño ya más noche o más tarde o en la madrugada, hice algo que Dios me está mandando que lo haga, como el leer, orar, el repetir versos, el escribir Biblia, ¿no? Pero es la actitud con la que nosotros tomemos cada situación, cada circunstancia que nos acontece, que por lo regular el entrenamiento que nosotros podemos tener dentro de la palabra de Dios es por medio de tribulación, por medio de circunstancias difíciles. Es lo que nos lleva a entrenar ese músculo espiritual, pero todo depende cómo tomemos nosotros esta actitud. Si permitimos que nos destruya o que nos dé vida, que nos transforme o que nos fortalezca. Nosotros somos los responsables total y absolutos de lo que estamos viviendo. No hay nadie responsable. Aun cuando tenemos a un Dios soberano, nosotros somos responsables por la actitud que tomamos ante todo lo que se nos presenta en la vida. Siguiente punto. Así como vemos aquí que el factor determinante pues es la actitud, tenemos que saber qué significa actitud. Actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Es la disposición del ánimo manifestada. De alguna forma, por lo general, es visible. No podemos decir, es que yo tengo buena actitud y que no se nos note. Me acuerdo también que don Jaime decía, oiga, ¿está usted contento? Sí. Ah, pues dígale a su cara, porque no se le nota. Y también en la actitud es algo que es notorio, es algo que es visible. Puede ser una persona que tiene mucho dinero, puede ser una persona que tiene muchas habilidades y no tener buena actitud y no disfrutar todo lo que tiene. Ahorita en los Juegos de Olímpicos, pues ahorita ya están los Paralímpicos, y hay una atleta paralímpica, cada uno obviamente tiene una historia, ¿verdad? Esta atleta paralímpica que sobrevivió a la bomba con la que se suicidaron sus padres, que su nombre es Haven Shipper, y perdió ambas piernas a los 14 meses, cuando sus padres decidieron quitarse la vida. Todos los atletas que compiten obviamente en los Juegos Paralímpicos de ahorita de Tokio tienen una historia que contar y que a más de uno nos retorcería en el corazón, pero también sirven de ejemplo para nunca rendirse y luchar por alcanzar cada meta, por tener una actitud diferente hacia lo que estás enfrentando. Un ejemplo de esto es la nadadora estadounidense Haven Shipper, quien participó en la modalidad de pecho y combinado. Cuando Haven tenía solo 14 meses de edad, sus padres, que vivían una relación fuera del matrimonio en Vietnam, decidieron acabar con su vida y la de su pequeña hija, dado que no podían mantener su relación a escondidas, y optaron por suicidarse, amarrándose una bomba y tomando a la bebé en brazos. La detonación, como era de esperarse, acabó con la vida de los padres de Shipper al instante, pero de forma milagrosa ella sobrevivió con fuertes lesiones en las piernas, las cuales debieron ser amputadas por debajo de la rodilla. Su segunda oportunidad
Después del fatal accidente, Heaven Shipper fue adoptada en Estados Unidos por los que ahora son sus padres, comenzando una vida nueva que la acercó a la natación, el CrossFit y el modelaje. Ahí habla del accidente como algo que ella nunca vivió y por lo cual no tiene ningún rencor. Ella dice, es una vida que nunca viví, no la recuerdo. Solo perdí las piernas, podría haber perdido la vida, dijo a la revista People y a los medios de los Juegos Paralímpicos. Ahora, con 18 años, acudió a su primera justa paralímpica en Tokio, donde el pasado 28 de agosto quedó en quinto lugar en la final de 200 metros combinado. Y el 31 de agosto se clasificó a la final de los 100 metros pecho y buscará ganar su primera medalla. Esto es actitud. Esto es, bueno, sí, todo lo que está pasando, como decía Blanquita, Beto, mi esposo, todo lo que está pasando, todo lo que acontece a cada uno, nos pasan muchas cosas, pasamos por desiertos, pero ¿qué actitud tenemos ante eso? Puede estar un día con lluvia y podemos enfocarnos en la lluvia a través de la ventana y ver qué día tan gris, qué feo, que ya no pude hacer nada, pero también voltear hacia el otro lado de la misma ventana y ver el arco iris, ver la promesa de Dios que ha hecho a nuestras vidas, ver que está Dios presente en cada una de las situaciones y que si, por ejemplo, yo tenía planes para salir y hacer trámites y todo y nos tocó un día que estaba lloviendo todo el día y dije, no tiene caso, vamos a aprovechar a hacer otra cosa aquí. Eso significa el tener una actitud diferente ante lo que yo puedo decidir. No puedo cambiarlo, pero puedo decidir en qué me voy a enfocar. Y por eso es la importancia de la actitud. Siguiente punto. Existen 11 actitudes que podemos elegir cambiar si queremos experimentar la vida transformada que Dios quiere para nosotros. No podemos elegir tener un problema, no podemos elegir tener una enfermedad, ¿o no? ¿Se imaginan que pudiéramos elegir eso? Que pudiéramos decidir, no, pues no me voy a enfermar, pues nadie se enfermaría, ¿no? No podemos elegir tener una crisis, no podemos elegir tener un desastre, no podemos elegir tener una aflicción o una adversidad. No podemos elegir eso. Son cosas que vienen con la vida. La vida nos va a traer muchos problemas, enfermedades, crisis, desastres, aflicciones y adversidades. Y desafortunadamente la mayoría de los cristianos piensa que si se entregan a Cristo, pues ya sus problemas se van a acabar. Esa es otra falsa promesa que hacen muchos líderes. Mira, entrégate a Cristo y te va a ir bien, todos tus problemas se van a arreglar, todas tus enfermedades se van a sanar, todas tus aflicciones se van a ir. Y efectivamente, Jesucristo resuelve problemas, sana enfermedades, resuelve crisis, consuela a aflicciones y nos da victoria sobre la adversidad. Por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que ya no vamos a volver a tener problemas, enfermedades, crisis. No quiere decir que ya a partir de que pues conocimos a Cristo, ya no vamos a tener ninguna adversidad. No han entendido entonces lo que es el cristianismo. Por eso muchos se apartan del camino de Dios, porque creen que si ya llegaron a Cristo y ya superaron todos los problemas y superaron todas las crisis y vieron milagros, ya nada los puede tocar, ya no les puede pasar nada malo. Y lo peor es que si les pasa algo malo, piensan que es el pecado o que Dios ya les dio la espalda y por eso se apartan de Dios, pero ignoran
que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, lo prometió. Jaime decía, esta es una promesa que nadie reclama, ¿no? Porque estuvo de moda un tiempo, reclamo esta promesa y reclamo esta promesa, y bueno, ¿y por qué no reclamas la promesa que Jesús hizo? En el mundo tendrán aflicción, serán perseguidos, serán vituperados por causa mía. El Espíritu Santo por medio de Pablo lo dijo de esta forma, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No podemos elegir que algo malo nos pase, pero sí podemos elegir qué actitud vamos a tomar frente a eso. Eso sí, Dios nos ha dado la capacidad, la habilidad de poder elegir qué actitud. De ahí la importancia de las actitudes y de saber qué actitudes debemos tomar frente a cada situación de la vida. Me acuerdo hace muchísimos años también fuimos a Puerto Vallarta, hubo un congreso allá con el pastor Saúl, por ahí de 1998, 99, fue hace muchos años. Y ya pues como estábamos allá acabando el congreso, pues Jaime me dijo, pues nos vamos a quedar unos 4 o 5 días más para pues disfrutar la playa y pues pasear y todo, y pues apoyar aquí en la obra. Entonces me asignaron ir a compartir en una iglesia que estaba asociada con el pastor Saúl allá. Entonces pues ya, o sea, pues fui, oré a Dios y lo que Dios me mostró que les tenía que enseñar era Mateo capítulo 7, en donde Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron sobre él lluvias y soplaron vientos y golpearon ríos, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, soplaron vientos, golpearon ríos con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y les expliqué que independientemente si obedecemos a Dios o no, porque en esta parábola Jesús está comparando a uno que obedece y a uno que no obedece, a uno que pone en práctica la palabra de Cristo y a otro que no. Y les dije, tanto al obediente como al desobediente le van a venir lluvias, le van a soplar vientos y le van a golpear ríos. Sin embargo, el obediente se va a mantener de pie y el desobediente va a caer. Y expliqué lo que la Biblia enseña, que las lluvias son las pruebas de Dios. Dios nos va a poner a prueba. Dios probó a Abraham, probó a Moisés, probó a Elías, Dios probó a Cristo, Dios nos pone a prueba, y las pruebas de Dios son tremendas. Los vientos representan las tentaciones de Satanás. Vamos a ser tentados, vamos a ser bombardeados con malos deseos, el diablo nos va a poner trampas y vamos a estar continuamente bajo ataque. Y los ríos representan la gente, los problemas con la gente. Vamos a ser criticados, calumniados, malentendidos, insultados. Bueno, todo lo que tiene que ver con la lengua, con las relaciones humanas. Pero si obedecemos a Cristo, pues vamos a estar de pie, y si no, vamos a caer. A todos se nos va a morir algún ser amado, algún ser querido. Les conté, pues yo desde que mi papá cumplió 70 años, yo frecuentemente oro, Padre, prepara mi corazón para cuando mi papá se tenga que ir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la vida del ser humano, del hombre, son 70 años y en los más fuertes 80. Mi papá cumplió 80, mi mamá cumplió 70, es 10 años mayor que mi mamá. Y desde entonces, pues le pido a Dios, prepárame
para cuando mi papá y mi mamá tengan que partir. Uno no quisiera que partieran nunca, uno quisiera que se quedaran aquí siempre, pero yo sé que algún día se tienen que ir y cuando ese día llegue quiero tener la actitud correcta, saber que se fueron al cielo, saber que pues fue el propósito de Dios, que fue el plan de Dios y que eso fortalezca mi fe y me haga amar más a Dios en vez de volverme en contra de él. Igual si pierdo mi empleo es porque Dios me va a dar otro. Entonces pues me puse a dar ejemplos y todo. Acabé, me senté y el pastor pasó y dijo, muy efusivo este jovencito que nos mandó el hermano Saúl, pero su doctrina es errónea, hermano, me dijo. Corrija así enfrente de todos, ¿eh? Esa fue una avergonzada terrible. Yo me sentí como una pulga allí pisoteada, ¿no? Revise por favor qué es lo que enseña, porque lo que dijo no es cierto, porque nosotros hemos aprendido aquí que si obedecemos a Dios, no nos vendrá enfermedad, no nos vendrá plaga, no nos vendrá tristeza, no nos vendrán crisis, no nos vendrán adversidades ni aflicciones, porque a los que obedecemos estamos libres de eso. Si alguna enfermedad le llega, si algo le pasa, es porque usted está mal, porque usted no está bien para con Dios. Entonces, híjole, yo me sentí como una pulga, pero escuché muy por dentro un pensamiento que yo sé que fue la voz de Dios que me dijo, espérate a que yo lo enferme. Yo de pronto dije, espérame tantito, Dios, tú no enfermas a nadie, pues ¿cómo? Pues la enfermedad no viene de ti. Y si usted examina la Biblia, la enfermedad no la produce Dios, pero Él la permite. Él es el que hiere y Él es el que cura la herida. Y pues la vida de Pablo, una vida llena de tribulaciones y de golpes, enfermedades. Y podemos ver que sí vamos a enfrentar y tenemos que estar preparados para esto. El mismo suceso que fortalece y edifica a unos, a otros los debilita y destruye. ¿La razón cuál es? La actitud. Antes de pasar al siguiente punto, les cuento de dos casos, un interno en el reclusorio norte, otro interno en la penitenciaría, ambos líderes, ambos estaban al frente del ministerio de oración y a ambos se les enfermó su mamá, ya de casi 80 años ambas madres, ahora sí que muy, muy similar, ¿no? Y en ambas cadenas de oración, tanto en la cadena de oración del Reclusorio Norte como el de la PENI y el de los voluntarios acá afuera, esto fue por ahí del año 2001, 2002, nos pusimos a orar todos, a orar, a ayunar para que Dios salvara a la mamá de cada uno de los dos. Y después de, pues como unos 15 días de que estaban entre la vida y la muerte, el mismo día murieron las dos, exactamente el mismo día, a distinta hora. Yo me enteré hasta el siguiente día y pues ya empezamos a orar por consolación, por fortaleza. Y cuando fui al reclusorio norte, pues ya no vi a Anselmo, que era el que estábamos orando por él, y pregunté, oye, Anselmo, ¿dónde anda? No, ya se fue de aquí, renegó, dejó todo, anda otra vez en las drogas, dice que Dios no existe, que Dios le falló. Lo busqué y eso fue lo que me dijo, no, Dios me falló, clamamos, oramos y mi mamá se murió, no, yo no quiero nada con Dios, y se apartó de Dios. Eso fue un miércoles. Para el viernes, cuando voy a la Penny, veo a Juan,
que es al que se le había pues muerto su mami también, radiante, lleno de gozo, me abrazó y me dijo, mi mamá ya descansó, está en el cielo, mi mamá ya está con Cristo, recibió a Cristo y estaba feliz y estaba contento y más entregado a Dios. A los dos les pasó lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? La actitud. De allí la importancia de las actitudes. Tenemos que elegir. ¿Qué tenemos que elegir? Propósitos en vez de falta de objetivos. Los propósitos en vez de falta de objetivos. Tener propósitos en la vida, eso es lo que va a regir, a cambiar, a transformar nuestras vidas en vez de objetivos. Perseverancia en vez de la derrota. La perseverancia es a través de que si yo no cambio, si yo veo que me desespero, como este interno que nos hablaban, o nuestra vida, porque eso pasó en mi vida, pero la perseverancia en vez de la derrota, eso es lo que hace elegir nuestra vida. La manera de la actitud en que nosotros tengamos aquí en nuestro corazón. La actitud no depende de la carne, la actitud depende del corazón. Es algo que nace de adentro hacia afuera. La confianza en vez de la preocupación, cuando algo nos afecta, nos preocupa, el darle gracias a Dios, que es lo que yo les comentaba. La confianza es un punto muy, muy importante, una actitud en nuestra vida de confianza hacia nuestro Señor Jesucristo a pesar de la situación que estamos viviendo en vez de la preocupación. El arrepentimiento en vez de culpa. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía 17 años. Yo a los 10 años lo conocí, pero a los 17 fue cuando verdaderamente yo me arrepentí y le di mi vida a Cristo. Y recuerdo que siempre le fallaba y caía en pecado y ya me sentía culpable, me sentía como que no digna para acercarme a mi Dios, ¿no? El diablo atacando mi vida, pero me arrepentí y decía, ya, ¿para qué me arrepiento? Si caigo lo mismo al otro día y caigo, ya mejor ahí nos vemos, ¿no? Pero fíjense que la actitud del arrepentimiento en nuestro corazón es lo que echa fuera la culpa. No creerle a Satanás ni nuestro pasado, ni el pecado que cometimos, no lo permitamos, sino arrepentirnos. A pesar de cómo nos sintamos, es una actitud, es algo que sale del corazón hacia afuera, es algo que tal vez no vas a sentir, pero tu actitud de arrepentimiento es lo más correcto que debes de elegir y debemos de elegir. Paz en vez de tensión. La paz en vez de la tensión. Cuando tenemos un problema o algún enfermo o alguna noticia terrible, ¿no? La tensión, estamos ahí con la tensión, pero y más cuando estamos o lejos, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos en Israel, exactamente regresando del Mar Muerto, era un camino de unas 2 horas para llegar a nuestro lugar de destino, ahí en Israel, y recuerdo que se nos había pasado, no sabíamos que las gasolinas eran como aquí, o sea, pensábamos, pero fíjense que cuando dijimos, no, pues allá en el Mar Muerto se veía en nuestro mapa que había una gasolinera a 15 minutos. Y vamos y era en sábado. Y adivinen qué hacen los judíos en sábado. Descansan. No había gasolinera. ¿Y cómo nos vamos a regresar? Casi 1 hora y media de camino. Miren, créanme lo que yo venía tensa, veníamos tensos y en eso recordé. Gracias, Señor. Bendito eres. Íbamos en la noche, en la nada, en el desierto y veníamos, bendito eres. Miren, la paz gobernó nuestros corazones y así a suspiro llegamos a la primera ciudad donde había gasolina y fue como pudimos llegar.
O sea, la actitud es la paz, no la tensión. Podíamos haber estado tensos y ¿qué hubiera pasado? Todos no cambiamos nada, pero la paz cambia todo. El contentamiento en vez de comparación. Es que a él le va mejor, es que a mí Dios no me da. Te estás comparando con los demás, te estás comparando con las situaciones de los demás, te estás comparando con lo que viene, lo que está pasando, sucediendo, y a ti te sientes mal. Comparas, y el comparar te evita que tengas una actitud correcta, un cambio total de un contentamiento verdadero. El contentamiento. Cuando mi papá, como ahorita Yevir dijo, cuando mi papá se murió, en ese momento, hagan de cuenta que yo sentí una paz muy grande en mi corazón, porque yo decía en mí, ¿por qué mi papá hubiera sido otro, no? Hubiera sido fulano. La verdad, se los digo, yo comparaba, ¿no? Si yo te estoy sirviendo, si yo te dije, yo esto, yo el otro, y entendí que no debía de comparar, y entendí, y Dios me habló en mi corazón, contentamiento en vez de que te compares, y tuve ese contentamiento. Gracias, Jesús, bendito eres, y vino a mi corazón el contentamiento, a darle gracias a Jesús. Miren, si se dan cuenta, todo comienza en tener una buena actitud, en propósito, cuando no tienes los objetivos en lugar de propósitos, la derrota, la preocupación, la culpa, la tensión, la comparación, todo. Si damos gracias, esa es la palabra clave. Gracias, nuestra vida es transformada en todas estas áreas. El perdón en lugar de la amargura, la falta de perdón, el que me hicieron, el que me dolió, el que por qué lo permitiste, si yo más me metí con Dios y me engañaron, me lastimaron, ¿por qué lo hiciste, no? Bueno, entendí en mi vida propia, después de años, que yo debería, mi vida era la que se estaba acabando y los demás seguían normales, felices, y yo decía, no es posible que hasta los que me hicieron daño como si nada. Y Dios me hizo entender que la actitud correcta era el perdón, y empecé a perdonar, aunque yo no me podía salir de mi boca porque quería achicharrarlo, quería destruirlo, quería acabar las personas que me hicieron daño. Perdón, y mi vida fue transformada. La productividad en vez de pereza. Cuando no queremos hacer nada, cuando no tenemos ni siquiera la ilusión de trabajar. Mi mamá algo nos decía siempre: el trabajo acaba con la pereza. Trabajo llama más trabajo. Ella desde siempre trabajadora, y eso yo aprendí. La productividad, el ser productivos en todo lo que hagamos, la humildad. Qué situación. De verdad, estas actitudes son tan que al día, ahora sí que las encuentras hasta en la esquina de la vuelta de tu casa, aquí adentro. Esas actitudes son las que debemos de transformar. La humildad en vez de orgullo. Yo me sentía muy orgullosa, yo pensaba que nadie me llegaba a mi mundo, yo tenía todo, y cuando me caso no tenía nada, escasez, porque la verdad escasez, yo todo lo tenía en mi casa, tenía hasta hospital en casa, tenía todo. Y me caso y terrible, y de verdad nunca lo he dicho, pero donde Dios me acabó, una hermana tan querida que ya falleció, Ofelia Negrete, tan hermosa, nunca se me va a olvidar. De verdad, Dios usa a las personas para quitarnos el orgullo hasta que aprendamos. Y si no seguimos con la decisión correcta, con la actitud correcta, Dios lo va a permitir y lo va a permitir y lo va a permitir hasta que aprendamos. ¿Cuántas veces quieres llegar para aprenderlo? Yo lo entendí cuando llegó una hermana, y de verdad, y me dijo: mira, hubo un bazar y te guardé esto a ti, Blanquita. De verdad que la amaba mucho a Ofelia. Fue algo muy especial en mi vida esa mujer. Y cuando me llega, abro, y de verdad eran unos zapatos usados. Miren, ahí me puse a llorar
Y dije, no es posible cuando yo ni un zapato repetía, no es posible que esto me hagas a mí, ¿no? Y Dios me dijo, humildad. La humildad es algo tan maravilloso que te abre puertas con personas, con escuelas, universidades, con tu trabajo. La humildad, qué hermosa es esta actitud. La compañía en vez de la soledad. Hay personas que viven solos en la soledad, pero ¿saben por qué? Los psicólogos han descubierto que ellos viven solos porque no quieren demostrar, no quieren que descubran todo lo que hay en su corazón, toda la maldad. Por eso viven solos, por la vergüenza, porque si alguien los ve, piensa que ya se dieron cuenta de lo que está viviendo en la oscuridad. Fíjense, la compañía, el tener relación, comunión unos con otros, qué impresionante, hasta lo dicen Hebreos, que el que no se congrega dice que se separa, ¿por qué? Y en Mateo lo dice, porque nosotros somos como esa lámpara que cuando tú vas a un lugar, enciendes todo a tu alrededor y la gente se incomoda. ¿No te ha pasado que has ido a una reunión de puras personas que no conocen a Cristo y se incomodan, hasta se callan, porque no quieren seguir hablando, porque uno los incomoda? A nosotros nos ha pasado que hasta muchas personas se fueron porque los incomodábamos. La compañía. No es bueno que el hombre esté solo. Y no en sí habla de que nada más sea de la pareja, sino de tener amistades. Las amistades son una bendición, un regalo de Dios. Y por último, la intimidad con Dios, en vez de aislamiento. No te aísles, no nos aislemos en nuestros problemas, en todo lo que estamos pasando. Ten propósito en tu vida, persevera a pesar de la derrota, confía en Jesucristo, arrepiéntete y da buenos frutos y traerá paz a tu vida y el contentamiento vendrá a tu vida y el perdón, el que tú seas una persona trabajadora, humilde, vas a tener personas que van a querer estar contigo, vas a ser como la miel con la abeja, se te van a acercar, te van a pedir consejos y la intimidad con Dios en vez de aislarte. No te aísles, no digas es que esto no tiene solución, mejor me aíslo en mis cosas, en mi situación, en tu dolor, en lugar de que tengas una intimidad con Él, expresar a nuestro Dios todo lo que hay en nuestra vida. Elígelo. Yo lo elegí y me ha funcionado y me funciona hasta el día de hoy. Y créanmelo, y de verdad, que yo no sé el que cuando me quiero deprimir hay algo más grande que me levanta el ánimo, es de dentro en mi corazón hacia afuera. Es impresionante lo que Dios hace en nuestras vidas cuando elegimos para lo correcto, las buenas actitudes. El que sigue, Gerardo. Sí, ¿verdad? Gracias. Bueno, dice, el cristiano tiene el poder ilimitado del Espíritu Santo para ayudarle. Indudablemente esto es lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13. Este poder ilimitado, yo me estaba recordando a un amigo que era muy diestro en el rapel. Se aventaba de helicópteros, se aventaba de edificios muy altos, y él decía, a mí no me limiten las cuerdas y yo me aviento de donde a mí me ponga, ¿no? Entonces dice, si me das una cuerda de 1000 metros, yo me aviento, no me limites, ¿no? Entonces, indudablemente nosotros con el Espíritu Santo no tenemos límites. El problema es la actitud con la cual nosotros podemos asumir lo que se nos vaya presentando. Por ejemplo, también dice aquí los siguientes pasajes que se relacionan con la importancia de pensar bien. En Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Imagínense una mujer avanzada de edad que era estéril
y que Dios actuó para que saliera embarazada. Entonces, nada hay imposible para Dios. Cuando nosotros nos ponemos al servicio de Dios y tomamos con la vida o las circunstancias con una actitud de fe, sabiendo que Dios nos ha dado la provisión del Espíritu Santo para poder hacer las cosas, vamos a actuar de diferente manera. Siempre y cuando nosotros le demos lugar al Espíritu, como dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo puedo ver una historia aquí en Números en donde nos muestra diferentes actitudes cuando los mandan a explorar la tierra. Por ejemplo, hubo 10 espías que los mandaron a explorar la tierra, y entonces ellos cuando llegaron a esa tierra ven gigantes y ven, ellos dicen, es que nosotros éramos como langostas para ellos. Se vieron ellos, como lo decía Beto hace un ratito, cómo se sintió, como las más pequeñas de las pulgas o como las más pequeñas de las chinches, cuando hay alguien que pues se siente como si de veras fuera superior a ti. Y bueno, fíjese, estos ya tenían la promesa de que ellos iban a llegar a una tierra fértil, a una tierra donde fluía leche y miel. Sin embargo, ellos, a pesar de la promesa que tenían, que Dios estaba con ellos, que Dios le había entregado a ese pueblo para la conquista, ellos le hicieron más caso a sus sentimientos, a sus emociones, a lo que estaba delante de ellos. Y entonces ellos pecaron porque no solamente ellos tuvieron esa falta de fe, sino que murmuraron y llevaron al pueblo a murmurar en contra de Dios. Y eso fue terrible, porque ellos dijeron, con esa actitud pesimista, dicen, la tierra es tierra que traga a sus moradores. Sí es tierra que da buenos frutos, pero es una tierra que traga a sus moradores. Los hombres son muy grandes de estatura. Hay gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, una actitud de que no sabes quién está contigo, no sabes quién te está apoyando, y en ocasiones a nosotros nos ocurre que llega un problema y decimos, es que ¿qué voy a hacer? No voy a poder salir de esto. Y es la actitud la que nos va a definir. Es nuestra misma actitud la que nos va a llevar al éxito o nos va a llevar al fracaso. El pecado más terrible que hemos visto es el pecado de la incredulidad, el pecado de la confianza en Dios, de no tenerle la confianza a Dios. Entonces, cuando Dios nos ha dicho que pongamos nuestra confianza en Él, lo debemos de hacer. Cuando Él nos ha dicho, yo estoy aquí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, yo voy delante de ti peleando esa batalla, yo voy delante de ti en esta situación tan difícil, yo voy delante de ti en esta pérdida de tu ser querido, yo voy delante de ti en esta enfermedad, en este problema, por muy grande que sea, nosotros debemos de confiar en Él. Sin embargo, la actitud de Josué y Caleb fue muy diferente. Ellos dijeron en Números 14:9, les dicen, por tanto no seáis rebeldes. En lo que aquellos estaban murmurando, ellos dicen, Dios está con nosotros, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les tengan miedo. Y yo te digo ahorita, no tengas miedo. ¿Cuál es la circunstancia en la que te encuentras que te hace
que tengas una actitud pesimista. La vida en ocasiones nos parece que es un mundo cruel y despiadado. Y nuestra actitud en ocasiones se puede volver tan pesimista que nos puede llevar a la depresión. Pero ¿sabe por qué? Por lo que decía Blanquita, porque en ocasiones estamos comparándonos con los demás. En ocasiones estamos viendo todo lo externo, ¿no? Es que aquel ya trae un carro, es que aquel ya trae, los hijos de aquella persona son mejor. A nosotros nos han dicho cómo le hiciste y siempre con nuestras hijas y comparándolas. Es que no tienes que compararte en lo absolutamente con nadie. Y desafortunadamente nos comparamos con personas que tienen éxito o que tienen mucho dinero, pero no nos comparamos con las personas que están a otro nivel de nosotros, o sea, más bajo. Hace unos meses que mi hija invitó a una niña que estaban trabajando en un proyecto, y estuvieron trabajando y muy cansadas. Entonces subieron a la recámara y entonces ella dice, mi hija, es que yo la veía como tensa y le dije, pues acuéstate. Y la niña le dice, pues es que me da pena. Y le dice mi hija, ¿pero por qué? Dice, es que nunca había entrado a una casa de ricos. Y le digo yo, por el amor de Dios, ¿cuál casa de ricos, no? Pero y nosotros decimos, bueno, es que hay ricos, hay pobres, hay pobreza extrema y lo que tú quieras, hay millonarios, pero la situación en la que nosotros nos encontramos es donde Dios nos tiene y es lo mejor. Lo que tenemos que hacer es valorar lo que Dios nos da y tener una actitud de agradecimiento para con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Lo mejor que tenemos en la vida es el poder del Espíritu Santo y no tiene límites. Lo mejor que podemos tener en nuestra vida es que las 24 horas del día podemos entrar en una comunión con Dios y nadie nos lo va a quitar. Nos podrán incluso meter a la cárcel por causa de Cristo. Dice allí en la Escritura, ¿no? Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, te pueden meter a la cárcel físicamente, pero nadie podrá cambiar tu actitud en el corazón. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguiente punto. El siguiente punto son 3 versículos también. Romanos 12:2 es ahí, porque es lo que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mismo versículo, cuando lo lees en otras versiones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, no vivan como vive la gente de este mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Entonces podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios y que ésta es buena, agradable y perfecta. En otra versión que se llama La Palabra de Dios para Todos, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. El no conformarnos a este siglo, el no seguir, no vivir según el modelo de este mundo, el no vivir como vive la gente de este mundo. En otra versión, las Américas dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nos está hablando de
no adaptarnos aquí, no conformarnos a lo de aquí, no vivir según este modelo, no vivir según lo que nos plantean en esta actualidad, sino lo que ya nos ha dejado Dios escrito, lo que Cristo nos mostró cuando vino, y queremos esos resultados, tenemos que portarnos como tales hijos de Dios. Si eres una persona que, por ejemplo, yo que muchas personas se me acercan y me dicen, oiga, es que este medicamento, es que me lo dieron, y dijo, no, pues yo no sé mucho de medicamentos, yo no soy médico, pero mi papá, pero ahorita le hablo a mi papá, pero le pregunto, y mi papá era una persona que le decías de una pregunta de esto y él te daba una clase de medicina, una clase que me sentía yo en la Universidad Autónoma de México, donde él estudió, estudiando medicina, porque me decía el por qué, para qué, las consecuencias, todo. Entonces, muchos piensan que yo sé de medicina porque yo estudié, pero muchas cosas las aprendí por medio de mi papá. Y por eso mi hermano el más chico también, incluso yo no sé inyectar, mi hermano el más chico sabe inyectar, sabe varias cosas, porque mi papá le enseñó, yo no quise aprender. A mí no me gusta mucho eso. Hacer curaciones y todo, también le ayudaba a mi hermano cuando tenía la farmacia a mi papá, y a mí eso tampoco me gusta, no me gusta ver la sangre. Entonces, hay cosas que como hijos, obviamente lo aprendes y lo llevas a cabo. Tienes que mostrar que eres ese hijo. De alguna manera te sale porque lo has vivido, porque has estado cerca de tu padre. Y aquí lo mismo pasa con Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a lo que Él nos ha dicho. No para ganarnos algo, sino porque Él ya nos lo ha dado. Cristo nos ha mostrado que se pudo vivir aquí de esa manera. En Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Está tan claro en que podemos nosotros tener esa opinión personal y decir, esta es el modelo a seguir, este es el punto de partida. Y no lo es, no lo es. El punto de partida es Cristo, el punto de partida es la palabra de nuestro Dios. En Efesios 4:22 y 23 nos habla en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice que viciado. ¿Qué quiere decir? Tiene bastante complicación, ¿verdad? Tiene muchos vicios conforme a los deseos engañosos, el viejo hombre. Por eso tenemos que despojarnos de él. Cuando tienes tu ropa sucia y llegas a tu casa o llegas a un lugar donde tiene que ser algo limpio, te tienes que despojar de esa ropa para poder ser limpiado, para poder lavarte, para poder cambiar todas esas cosas, quitarlas. Es normal que vamos a tener esas cosas, pero tenemos que estar caminando esto diario. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál fue la pasada manera de vivir? Ay, pues yo hace 30 años, bueno, 31 años, yo acepté a Cristo. Es más, creo que de esta fecha fue el 2 de septiembre de 1990. Yo dije que sí, que yo levantaba la mano y que yo quería que Cristo entrara en mi vida y que cambiara mi vida. Entonces, esa es la pasada manera de vivir. La vivir de cuando tenía muchos años menos. Pero no, en cuanto a la pasada manera de vivir, pues fue ayer, fue hace una hora. Eso ya es pasado. No lo puedo regresar. Eso es la pasada manera de vivir y si hoy no empecé a hacer las cosas bien, en este momento decide hacerlas bien, decide cambiar la actitud, decide enfocarte en lo que es saludable para tu vida espiritual y para tu vida física y para tu vida emocional. Porque dice aquí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En esa pasada manera de vivir,
de hace 31 años, de hace 20, 10, 5, un mes, de hace horas, de hace 2 minutos. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y como pues lo hablaba Blanquita, arrepentirnos para poder tener esa paz. Y vamos a ir viendo los frutos poco a poco. Tenemos que ir trabajando en todo esto porque no podemos hacer las cosas como las venimos haciendo porque no queremos esos resultados. No estamos conformes, no estamos tranquilos, no me produce gozo, pues entonces tenemos que ir modificando todo eso. Siguiente punto. Filipenses 2:5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tiene que ver con lo que uno siente también. A veces la gente pone demasiado énfasis en lo que siente, que hemos erróneamente enseñado que no importa lo que uno siente, pero no es lo que la Biblia dice. Más bien, no debemos nosotros guiarnos por lo que sentimos. Sin embargo, a medida que somos transformados a la imagen de Jesús, nuestros sentimientos cambian, ¿sí? Porque ser a la imagen de Jesús es pensar como Jesús, sentir como Jesús, como estamos ahorita leyendo en Filipenses 2:5, y actuar, comportarnos como Jesús. La Biblia nos enseña y los psicólogos y sociólogos han descubierto, solamente para confirmar lo que la Biblia dice, que nuestra conducta es resultado de nuestras emociones y nuestras emociones son resultado de nuestros pensamientos. Dicho de otra forma, lo que hacemos es resultado de lo que sentimos y lo que sentimos es resultado de lo que pensamos. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, entonces vamos a sentir como Cristo y actuar como Cristo. De allí la importancia de llenar nuestra mente con la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y ser transformado a la imagen de Cristo es ir cambiando nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo. Hay una ilustración que yo siempre utilizo en la cárcel cuando hablo acerca de esto. Compro un café y pido que me traigan una botella de agua y les digo, miren, así como este vaso transparente de café está negro, así estaba mi mente antes de conocer a Cristo. Pero ¿qué es lo que hago? A medida que voy conociendo a Cristo y empiezo a echar agua del bote, empiezo a echar agua en ese vaso. Obviamente el vaso rebalsa y se empieza a salir el agua, ¿no? El café y durante un rato sigue negro, pero si sigo echando agua y echando agua y echando agua, rebalsa más y al rato ya no es negro, al rato ya es como color café. Y si sigo y sigo, ya luego se vuelve beige. Y sigo y sigo y sigo y sigo, obviamente se va a derramar todo, pero si sigo y sigo y sigo, voy a reemplazar todo eso negro, lo voy a reemplazar por algo transparente y limpio. Eso es la transformación y es a través de la palabra de Dios. Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos maduros espirituales, esto mismo sintamos. Miren, la madurez espiritual tiene que ver con que estamos llenos de los pensamientos de Cristo y eso va a hacer que nuestros pensamientos nos hagan sentir diferente y el sentir diferente nos va a hacer actuar diferente. Y luego dice, y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios, porque a veces Dios nos hace sentir incomodidad, nos hace sentir alerta o miedo o algo para avisarnos, como les contaba mi esposa, que ella no sentía paz. Tenemos que aprender a discernir lo que sentimos, obviamente teniendo la mente clara. Por eso Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cada una de estas cosas, verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud, digno de alabanza, son características, cualidades de nuestro amado y hermoso Señor Jesucristo. De ahí que al leer los evangelios y no dejar de leerlos y estar conociendo a Jesús, estamos llenando nuestra mente de esto y estamos pensando, pero es una orden, dice, en esto piensen, porque la mente tiende a divagar. Tenemos que sujetar nuestra mente y obligarla a que piense en Jesús, porque eso es lo que realmente va a cambiar nuestras actitudes. 5 verdades acerca de las actitudes. Vamos con la primera. Las 5 verdades, ¿cuáles son? La primera es que nosotros escogemos nuestras actitudes. Ajá. Yo recuerdo que cuando mi mamá se convirtió a Cristo, ella siempre, y de verdad que le agradezco mucho a Dios por haberme dado a esa mamá que fue y es un ejemplo para mi vida, de que ella siempre decía que nadie ni siquiera mi papá le reprochara o le dijera algo por servir en el evangelio. Ella a las 7 de la mañana ya estaba bañada, estaba arreglada, pintada, bien bonita, con la casa limpia, la comida y el desayuno limpio para irse a predicar todo el día. Llegaba a las 2 y a dar de comer. Ella siempre hacía esto, ¿no? Entonces, ella siempre nos enseñó y nos decía que no importa todo lo que estemos pasando nosotros. Cuando evangelizamos siempre y estamos en Cristo, siempre debe de haber una sonrisa en el rostro. Siempre debe de ser uno educado, porque llegaba ella con personas a la casa, les hablaba de Cristo y nosotras con la cara, ¿no? Hacíamos caras y adolescentes y, ay, mamá, y esto, hasta que un día nos regañó y nos dijo, ellos no tienen la culpa y ustedes los hagan sentir mal. Ustedes tienen que cambiar esa actitud y tener una buena cara, porque Cristo no tiene la culpa y la gente no tiene la culpa de lo que ustedes les estén molestando. Y ahí lo entendí. Nosotros escogemos nuestras actitudes y de ahí aprendí que cada vez una buena sonrisa, a pesar de que nos esté llevando, ¿no? Lo que quieran ahí entre asteriscos y todo, una buena sonrisa siempre agrada a una persona, siempre. Hasta con una sonrisa dicen, es que nada más de verte sonreír, yo me iba a quitar la vida y vi que hay esperanza. O sea, debemos nosotros y escogemos nosotros lo que debemos de cambiar de actitudes. Filipenses 4:11b dice, cuando Pablo estaba en prisión pudo decir, regocijaos en el Señor siempre. ¿Ustedes creen que estaba contento? La verdad no lo estaba, pero él decidió regocijarse. A pesar de su carne, él decidió. Todas las situaciones en las cuales Dios me ha puesto, porque me ha puesto y ha puesto la situación para hacernos pasar, siempre es para cambiar nuestra actitud, de mal para bien. Siguiente. El medio influye en nuestras relaciones, es el número 2. El medio influye en nuestras emociones. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, esto de, volvemos a repetir otra vez lo que decíamos, ¿no? Hay veces que nuestras emociones tienen que ver con lo externo y esto es un problema, o más bien la actitud como tomamos las cosas, nos dejamos guiar por
situaciones externas que tiene que ver con las comparaciones, que tiene que ver con ser reconocidos, que tiene que ver con que haya resultados, y no en todas las ocasiones, tanto del trabajo, puedes estar haciendo todas tus cosas bien, puedes calificar para gerente o para ascender a un puesto, pero no puedes llegar aunque tú califiques para un puesto o para un proyecto. Ahorita, por ejemplo, mi hija ya calificó, pasó todos los exámenes, pasaron todo para irse a Canadá, pero están esperando que no haya ningún problema externo, ajeno al trabajo que ellas han realizado. Entonces, dice Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Yo estoy repitiendo cada rato con mi familia, conmigo mismo, me lo repito y le digo a Cristi, principalmente, que es la que está en casa, que si nosotros cambiáramos la actitud en decir, ok, lo que estoy haciendo sé que viene de parte de Dios, o lo que me está aconteciendo viene de parte de Dios, y este proyecto o el trabajo que estoy realizando, el esfuerzo, tiene que ver porque quiero mejorar como persona, porque quiero ser un mejor ser humano en todos los sentidos, me lleva a amar más a Dios, me lleva a amar más a mi prójimo. Si me está llevando a ser un mejor ser humano, estoy ganando la guerra, porque de eso es de lo que se trata, el estar bien conmigo mismo. Hay una frase que en mi trabajo la teníamos, que a mí me sirvió para toda la vida, que dice que nosotros debemos de encontrar en nuestro propio honor el estímulo necesario, o la motivación necesaria para cumplir nuestro deber con exceso, diligencia y prontitud. Esto nos decían porque hay personas a las cuales vas a estar sirviendo, como a tu país, puedes estar sirviendo a tu país, puedes ir a servirles en alguna inundación, en algún incendio, y esas mismas personas que tú estás sirviendo en algún momento te pueden recibir con agresiones. Entonces, yo concluía hace unos días este texto que decía que, pues, como los soldados van a hacer un trabajo y van a abrazar a la gente y la gente lo recibe a balazos, ¿no? Y pues en ocasiones hemos escuchado esto, ¿no? Que debe de haber abrazos y no balazos. Y yo decía, qué mal está esto, porque, pero sí sucede, pero sucede al revés, que a estas personas van y a veces sirven a la comunidad y son recibidos a golpes y son recibidos a balazos, ¿no? Pero esto tiene que ver con tu actitud. La actitud que debemos de tomar es, en ese sentido se toma el honor. En el honor debes de tener el estímulo necesario para cumplir con tu obligación, y llevándolo a los pies de Cristo. Yo digo que debemos de encontrar, como hijos de Dios, en nuestra conciencia el estímulo necesario o la motivación necesaria para tomar una actitud diferente hacia las cosas que se nos están presentando, hacia todas las actitudes que tú dices, es que lo estoy haciendo bien. Si tú estás caminando bien con Dios, si todo lo que hemos hablado, como el perdón, como practicar el perdón, como practicar estas actitudes buenas, pues quiere decir que eso es lo que te debe de llevar, y no estar esperando el ser reconocido, o sea, nada externo. ¿Sí? Siguiente punto.
El siguiente punto, que es también de las 5 verdades acerca de las actitudes, es la tercera. Dice: nuestras actitudes afectan nuestras relaciones. Santiago 4:1 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí es como de la manera en la que tú tratas, te van a tratar. Si yo tengo un problema con alguna persona que voy a ir a una oficina de gobierno, que por lo regular se te acaba la paciencia, te sacan de quicio, porque te piden cosas que no llevas, porque no te avisaron que era, porque no te dicen cómo es el procedimiento. Pero si mi actitud es reclamar y estar haciendo pleito con la persona que está atendiéndome, o reclamándole el por qué me está cobrando tanto, y como si ella fuera la que se va a echar a la bolsa ese dinero, no voy a recibir algo bueno. Voy a recibir exactamente un maltrato también, o una grosería más grande, o de plano, pues que no voy a solucionar nada, a solucionar nada, porque ella es la que tiene el cómo ayudarme, y no es por los gritos o por lo que yo le pueda decir en que se va a resolver mi asunto. Si es por un reclamo de la luz, por el teléfono, del internet, de lo que sea, de una atención que tienes que recibir. Esto tenemos que ver que afecta nuestras relaciones. Y en Filipenses 2, del 4 al 7, que ustedes lo tienen ahí en la versión Reina Valera 60, se los voy a leer en la Nueva Biblia Viva, que dice exactamente lo de la actitud. Dice: cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Esto es lo que tenemos que hacer cada uno para poder tener diferente relación, que ya de por sí son muy difíciles las relaciones humanas, pero tener una mejoría con cada uno de ellos. Siguiente punto. Cuarta verdad acerca de las actitudes es que son causa y efecto de un comportamiento correcto. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es difícil encontrar algo que sea causa y efecto al mismo tiempo. Generalmente la causa del alcoholismo es la incomprensión, la soledad, y el efecto es precisamente el vicio. De todos los vicios que me han contado en la cárcel, descubrí que hay un vicio, de veras es un invento del diablo eso, lo del crack, la piedra. Se vuelve causa y efecto, o sea, por causa de que consumen piedra, el efecto es que quieren consumir más piedra y a veces nada más viven para eso, no comen, ya no hacen nada, lo único que hacen es consumir, 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 y se vuelve algo que es un círculo vicioso. Qué bendición o qué peligro que las actitudes son causa y efecto. Si yo tengo una actitud buena, voy a manifestar una actitud buena. Y eso se puede convertir en un círculo virtuoso, pero si tengo una actitud mala, eso se puede convertir en una actitud mala y también se vuelve un círculo defectuoso. Vamos a ver la quinta verdad acerca de las actitudes. La quinta verdad es que nuestra actitud determina nuestro destino. Es la más importante. El pecado es la falta de conformidad con la ley o el carácter de Dios, y todos somos culpables. Esto es lo que va a determinar tu destino. ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Cuáles son tus metas? Lo que determines conforme a la actitud que tú tengas en la vida de cada uno de los de los tropiezos que presentes, de ahí depende todo tu destino. Por eso necesitamos que la falta
de conformidad con la ley o el carácter de Dios. Entonces, ahí es donde viene qué es lo que nosotros decidimos. Y lo que debemos de decidir es el carácter de Dios. La vida no es fácil. La vida no fue diseñada para ser fácil. La vida fue diseñada para determinar nuestra actitud en esta tierra. Y es a través de nuestras actitudes, de nuestro carácter, de nuestra manera de vivir, conforme a lo que vamos viviendo, conforme a lo que vamos quitando. Es como las asperezas, es como el jardín. Tú quitas toda la hierba mala, la vas arrojando y ese jardín va quedando hermoso. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Siguiente. ¿Qué actitud tenemos hacia este problema? Cualquiera que sea, afectará la forma en que pasemos la eternidad. Algunos enfrentan esta realidad con la actitud de incredulidad y dicen que Dios no existe y que, por lo tanto, el pecado tampoco. Pero, ¿qué importa? O sea, es una actitud de indiferencia. No soy perfecto, pero soy mejor que muchos. Y ahí llega la soberbia. Bueno, en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas que fueron hechas. Entonces nos dice que no hay una excusa en cuanto al conocimiento o en cuanto a la existencia de Dios, porque todo lo que hay, incluso la naturaleza, ciencia y tecnología, dan testimonio de que hay un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios temible, y no podemos tener excusa. Siguiente punto. El siguiente punto pues ya es el que dice, sin embargo, solo hay una actitud que agrada a Dios, el arrepentimiento sincero. Porque esto significa que estamos de acuerdo con Dios en que hemos fallado y nos volvemos a Él buscando perdón. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que saber que el arrepentimiento sincero es la actitud que le agrada a Dios. Esto nos hace estar de acuerdo con Dios en que somos personas que fallamos, pero que nos volvemos a Él buscando ese perdón. Y así como está en negritas en esta diapositiva que ustedes están viendo, así quisiera que también se pusiera en cada una de nuestras mentes, en nuestros corazones, subrayado con amarillo, con naranja, algo que lo tuviéramos presente. Dice, probablemente el descubrimiento más grande de este siglo es que usted puede cambiar su actitud y por lo tanto cambiar su vida y su destino eterno. Tiene todo que ver la actitud. Influye en todas las áreas de nuestra vida. Es una parte muy importante que tenemos que trabajar aquí en la tierra. No solamente muchas veces dicen, es que yo no entiendo, yo ya soy cristiano, ya acepté a Cristo, ya me bauticé, ya esto, ya predico, y mi vida no cambia. Y yo no veo cambios, como si todo eso produjera solito un cambio de actitud, y no lo va a hacer. Todo eso es parte de lo que tenemos que hacer, de los pasos que se dan, pero un motor importantísimo es la actitud. Si tú predicas la palabra o si no la predicas, pero saben que estás en Cristo, pero tu actitud es terrible, pues van a decir, bueno, pues es que él va a la iglesia, pero no hay una muestra de Jesucristo en tu vida, no lo permites que sea manifestado. Tenemos que cambiar esa actitud para poder también tener ese cambio de vida y poder decir, ah, es que esto es lo que me estaban diciendo que hiciera o cómo funcionaba. Y
cambiará también el destino eterno de cada uno de nosotros. Beto. Efectivamente, así es. Hemos ya terminado esta maravillosa enseñanza y esta frase ojalá la pueda anotar y reflexionar en ella. Probablemente el descubrimiento más grande de este siglo es que usted puede cambiar su actitud y por lo tanto cambiar su vida y su destino eterno. Todo comienza con una idea, con un pensamiento que se vuelve una atadura. No, pues es que yo así soy. Los Pérez y Pérez de Pérez y Pérez, así somos y así hemos sido siempre y así vamos a ser siempre. No, pues es que mi papá fue alcohólico y mi abuelo fue alcohólico y mi tatarabuelo, entonces yo también soy alcohólico, así soy. ¿Y qué? El que me quiera como soy. Esa mentalidad es una mala actitud que produce malas actitudes y obviamente no cambia la vida y sigue igual empeorando. Pero qué bendición saber que ese proverbio que todo mundo repite como perico, que árbol que nace torcido no se puede enderezar o lo que ya está torcido no se puede poner recto, eso es la más grande mentira de Satanás sobre la gente. Tú ya no puedes cambiar, tú eres así, no importa lo que hagas, tú siempre vas a ser así, siempre has sido así, ya viene en tus genes, ya está en tus genes, no existe ningún gen bobo ni ningún gen tonto. Cuando hay una enfermedad mental, pues bueno, eso es algo totalmente diferente. Pero si estamos hablando de personas que tenemos nuestras facultades, todos tenemos la misma oportunidad. ¿Quiere usted cambiar su vida? ¿Quiere usted cambiar su destino? Es que nosotros siempre hemos sido pobres, nunca vamos a prosperar. Es que nosotros siempre hemos sido así tranzas. Es que nosotros siempre hemos sido así, pues pues broncudos, o siempre ha habido pues divorcios en la casa y siempre ha habido engaños y siempre, sí, todo eso ha pasado tal vez por siglos, pero usted lo puede cambiar, usted lo puede revertir. ¿Cómo? Con una actitud diferente. Todo comienza con una actitud y esa actitud empieza ¿cómo? Empieza con los pensamientos. Sí, mi situación es mala, nunca hemos prosperado, siempre nos ha ido mal. Los esclavos pensaban eso, siempre hemos sido esclavos y siempre vamos a ser esclavos. Ya no hay esperanza para nosotros, pero el evangelio llegó a ellos y cambiaron su situación. Usted puede cambiar su situación. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle perdón a Dios por estar confesando lo que ven nuestros ojos, por estar confesando la derrota, por estar pensando que Dios quiere a unos más que a otros y a unos les da más y a otros no les da. No, Dios no hace acepción de personas. Todo empieza con la actitud. Esta tal vez es una palabra moderna, que no está en la Biblia, pero es ese sentir que viene como resultado del pensar. Y acabamos de ahorita oír de una versión más nueva que habla sobre la actitud. Cristo siempre tuvo una actitud ganadora. Pablo tenía una actitud ganadora, por eso decía, nos gloriamos en las tribulaciones. Santiago tenía una actitud triunfadora porque decía, tenemos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Puede cambiar nuestra salud, nuestra economía, nuestra familia, nuestras relaciones, todo el panorama del futuro puede cambiar si decidimos cambiar nuestras actitudes. No depende de Dios, depende de usted y de mí que tengamos la actitud correcta. Y de eso vamos a estar hablando las próximas semanas. Vamos a ir actitud por actitud, profundizando y poniéndolo en la práctica. Ore junto conmigo. Padre, yo te pido perdón
por las malas actitudes que he tenido, los pensamientos negativos de derrota. Te pido perdón cada vez que he dicho que no puedo o que digo que no se puede, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que no hay nada imposible para Dios, que todo depende de la fe. Tú, Jesús, dijiste que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos ordenar al árbol que se echara al mar y nos obedecería y que nada nos sería imposible. Por eso, Padre, te suplicamos que seas tú lavándonos, limpiándonos y que hoy decidamos a través de conocer a Jesús cada día más, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra actitud. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. La paz de Dios sea con todos ustedes.